Lo que vamos a ver el día de ahora es el tema de inmovilizar paneles, asignar nombres a las celdas y ocupar fórmulas con esos nombres asignados. Nada más comentarles de que estas opciones que hemos visto en la clase 7 y las que vamos a ver únicamente las podemos trabajar en la versión de computadora, porque en la versión móvil anduve buscando si las tenía y pues no, algunas bueno, todas las que de todas las que están acá, solamente la de inmovilizar paneles tiene activada en estos momentos la versión móvil. Así es de que nada más queda como referencia por si en algún dado caso llegaran a necesitar utilizar estas herramientas. Entonces, con base a este contenido, pues vamos a trabajar siempre con el archivo que se dejó compartido en la clase anterior. Entonces vamos a arrancar a ello. Muy bien, entonces estábamos trabajando en un libro de trabajo referente a las notas o evaluaciones académicas. Entonces acá en este caso particular, cuando trabajamos en Microsoft Office Excel, ya sea versión 2010, 2013, 2019, los cuadros de nombres se los podemos asignar a una celda o a un grupo de celdas. Eso es lo que podemos hacer. Entonces acá en este caso, si yo quiero obtener de una forma más simplificada una fórmula, puedo utilizar los cuadros de nombre y así facilitarlo el proceso. Entonces voy a hacer lo siguiente. En este caso necesitamos calcular el 30% de estas tres actividades, un promedio de estas tres actividades. Entonces el primer paso es asignar al rango de celdas, asignarle un nombre. Entonces se hace lo siguiente. Primer paso, seleccionamos desde C3 hasta E3, seleccionamos ese rango de celdas y acá ustedes a la izquierda en la parte de la columna A van a encontrar una herramienta que se llama cuadro de nombres. En estos momentos nos está indicando C3, como de ahí parte la selección o el rango de celdas que he realizado. Entonces le damos clic en esa herramienta y acá usted puede asignarle un nombre a ese rango de celdas. En este caso yo le voy a poner el nombre cotidianas. Puede ser mayúsculas, minúsculas, como usted considere. Entonces le vamos a dar enter y ya estoy indicando que estas celdas ya tienen ese nombre asignado. Solo ese bloque de celdas, estas todavía no lo tienen asignado. Entonces ahora con esa asignación usted la puede ocupar en una fórmula. Entonces los nombres usted se los puede asignar ya sea uno por uno o en bloques. Por ejemplo, la C3, esta yo le puedo asignar un nombre como actividad 1 o le voy a poner a actividad 1 y le doy enter. Ahí estamos. Entonces ya esta celda ya tiene el nombre asignado actividad 1. Esto le puedo poner actividad 2, actividad 3, un ejemplo. Entonces el cuadro de nombre para eso me va a servir, para asignarle el nombre que yo le deseo colocar. Entonces ahora si yo quiero ocuparlo en una fórmula, se hace lo siguiente. Acá pues escribo el signo igual,
voy a ocupar una función llamada promedio. Promedio, abro paréntesis, y acá puedo escribir el nombre que yo le he asignado al rango de celdas o a una celda en específico, que en este caso yo le puse cotidianas. Si se fijan, cuando escribo el texto, aquí me aparece que el grupo ya existe una que se llama cotidianas. Entonces escribo cotidianas, presiono tabulador para que lo complete y ahora cierro paréntesis para que nos dé el resultado. Enter. Ahí está, efectivamente me hace el promedio de el grupo de celdas que yo le he establecido como cotidianas. De esa manera me lo hace así cuando yo lo ocupo en un bloque, solo para un bloque específico de celdas. En ese caso va a funcionar así, de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces el poder asignar un nombre a un grupo o a unas celdas me simplifica lo que es una fórmula, o también lo hace de una manera más amigable el hacer uso de los cuadros de nombre. Veamos este otro ejemplo. A la G3 yo le voy a asignar un nombre. Aquí le voy a poner el nombre integradora y le doy enter. Ya tiene el nombre asignado integradora. Entonces ahora acá yo hago la fórmula utilizando ese nombre. Escribo signo igual, aquí voy a ponerle el nombre integradora, ahí está, por el 30%, por ejemplo, y ahí, si se fija, ya hace el resultado. Esto nada más como referencia de lo que estamos hablando cuando asigno un cuadro de nombre a lo que sería una celda. Y si yo vengo y doy doble clic, entonces vea que todas se rellenan con el nombre integradora. Todos van a tener el mismo dato. Quiere decir que el nombre asignado a una celda se convierte en una celda absoluta. O sea que esto nos puede funcionar para tener una referencia de celdas absoluta. Si no se recuerdan el concepto, ahí hay un video con respecto a lo que es las celdas absolutas y relativas detalladamente, pero las celdas absolutas, acuérdense que no cambia la posición de la celda con respecto a su valor. Entonces es una manera mucho más amigable de hacerlo que como cuando trabajamos con las celdas absolutas. Voy a hacer el ejemplo en la segunda. Aquí voy a escribir igual, voy a escribir, perdón, en esta lo vamos a hacer, en esta igual, le doy clic a la celda, presiono tecla de función F4 y aquí le voy a poner 30%, solo para a modo de ejemplo. Entonces aquí, si nos fijamos, esta es una celda absoluta. El signo de dólar, la columna, signo de dólar, la fila, y ahí lo que yo quiero operar. Entonces la diferencia es que a una celda absoluta yo le puedo asignar un nombre, pero también eso nos puede servir cuando deseamos en un bloque de celdas obtener ciertos valores. Entonces ese es un ejemplo claro que a las celdas usted puede asignarles los nombres y ocuparlo en una fórmula, siempre y cuando el valor sea un valor fijo, que el que vayamos a ocupar. En este caso, para un cuadro de notas no aplicaría, porque si yo quiero hacer el resultado
obtener el resultado de cada uno no nos funcionaría así de esa manera. Entonces acá pues lo voy a borrar. ¿De acuerdo? Entonces ese es un ejemplo claro cuando yo ocupo celdas absolutas o le asigno un nombre a una celda. Espero me haya dado a entender con el concepto de el uso de asignar nombres a unas celdas. Ok, ahora la siguiente parte que vamos a explicar lo que sería la inmovilización de paneles. Me salté la inmovilización de paneles para explicar así a grosso modo lo que es la asignación de nombres a las celdas y cómo ocupar las fórmulas con nombres asignados. Entonces vamos a ver un poco de lo que es esto de inmovilizar paneles en estos momentos. Vuelvo a mostrar en pantalla la hoja de cálculo. Y lo que la inmovilización de paneles más que todo es para que cuando usted trabaje con datos que tengan demasiadas columnas o demasiadas filas, usted tenga una manera más ágil de ingresar datos. Inmovilizar paneles significa que puede dejar unas columnas o unas filas, las puede dejar fijas, no se mueven, y nada más usted con las teclas de movimientos o con el mouse puede irse desplazando. Para el ejemplo que tenemos acá, una forma adecuada de inmovilizar paneles sería inmovilizar la columna A y la columna B, es decir, que se mantengan fijas, y desde la columna C hasta la N, esas podamos irlas desplazando, las podemos ir moviendo. Entonces la inmovilización de paneles usted lo va a hallar en la ficha vista, en esta lo va a encontrar. En la versión móvil aparece también la opción vista y va a encontrar una que dice inmovilizar. Entonces acá la definición técnica dice que congela una parte de la hoja para mantenerla visible mientras se desplaza por el resto de la hoja. Esto es útil para la desprotección de datos en otras partes de la hoja de cálculo sin perder los encabezados o las etiquetas. Entonces acá podemos seleccionar un ejemplo, la columna C. Usted selecciona la columna C y le da clic en la opción inmovilizar, y luego le da en la opción inmovilizar paneles. Ejemplo, ahora que ya le di clic, aparentemente usted va a ver que no sucede nada, pero yo desde la C en adelante esto yo ya lo puedo ir desplazando, y ahí está, ahí va a ver usted el efecto. Mire, un ejemplo, aquí estoy ocupando las flechas de movimiento en el teclado. Quiere decir que la B, la A y la B aparecen inmovilizadas. Si usted se coloca desde la C y empieza a moverse hacia la derecha, usted se va a dar cuenta que ahí ya puedo ir inmovilizando esas columnas. O sea, solo puedo mover y se mantienen fijas. Por ejemplo, voy a llegar hasta la columna AD. Aquí está, miren, estoy en la columna AD. Y lo que hace es que se mantienen fijas siempre la columna A y la columna B. Y así yo puedo seguir avanzando en las columnas, y si nos fijamos siempre aparecen visibles la columna A y la columna B. Entonces de eso se trata lo de la inmovilización de paneles. Ahora si yo quiero regresar, pues presiono tecla inicio en el teclado y ya me vuelve a mostrar toda la información. Entonces la inmovilización de paneles me puede permitir consultar un dato o ir agregando datos sin necesidad de que se me desplacen cierta información, y mantengo el encabezado también de esa manera.
quiero restaurarlo, dejarlo normal, entonces volvemos a la opción vista y le damos en la opción donde dice inmovilizar paneles y le damos otra vez movilizar paneles. Entonces acá ya desaparece la inmovilización. Si yo presiono flecha a la derecha, entonces vemos que acá ya no aparecen inmovilizadas las columnas que yo había deseado, sino que desaparecen los datos aparentemente, pero están al principio. Esta es una herramienta bastante útil al momento de ocupar una hoja de cálculo cuando tiene demasiados datos. ¿Qué otra manera podemos inmovilizar paneles? Acá, si ustedes se fijan, le doy clic donde dice inmovilizar paneles y tenemos otra opción que dice inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna. Entonces la fila superior en este caso pues viene siendo la 1 y la 2, fila 1 y 2, porque tengo combinado varias celdas. Entonces si le doy inmovilizar fila superior, entonces te va a observar que solo siempre la fila 1 es la que va a inmovilizar, y aquí en este caso es lo contrario. Usted se desplaza hacia abajo, flecha hacia abajo, ahí miren, ahí está. Yo le puedo dar un poquito más de ancho a la columna, perdón, de alto a la columna, y con este me voy desplazando hacia abajo y ahí están. Vea que la fila 1 es la que aparece fija. La fila 1 está fija y las demás pues las voy desplazando. Inmovilizar la primera fila me sirve cuando yo tengo bastantes datos en las filas, que puede darse el caso de que usted tenga más de 500 datos y usted quiera ir revisando fila por fila. Lo puede ir haciendo así, de esa manera, de poder inmovilizar la primera fila y ya no hay mayores dificultades. Y ahí solo volvemos a presionar inicio o control inicio para volver a ver la fila 2, 3 y así sucesivamente. Y acá pues lo volvemos a desactivar por si en dado caso lo dejamos en modo normal.